Reporte minero y energético. ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Reporte Minero y Energético. Es conocido como uno de los congresos técnicos más importantes de la industria minera a nivel mundial. El Congreso Copper 2022 se realizó este año en Chile y reunió a más de 900 asistentes que durante 3 días analizaron los desafíos del sector desde la mirada de la tecnología, como ha sido la tónica desde su creación en 1987. Sin embargo, y dadas las exigencias sociales, ambientales y productivas que hoy enfrenta la industria, esta versión del encuentro organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile añadió un nuevo componente, la mirada de la sustentabilidad. Desarrollo de fundiciones con bajas emisiones, nuevos procesos para mejorar la productividad, producción sustentable, convivencia también de la minería con la flora y fauna y uso eficiente del agua fueron algunos de los temas que se abordaron en esta última versión. 13 sesiones plenarias y más de 270 exposiciones en 9 simposios técnicos. Vamos a analizar las principales conclusiones que dejó este encuentro. Para eso nos acompaña el Managing Director de Copper 2022 y vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas, Fernando Silva. Otro de los temas que vamos a estar revisando en el programa. Analizaremos con expertos cómo han cambiado las indicaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda al proyecto de royalty minero y su impacto en el sector. También conoceremos la estrategia que ha seguido Finning para el desarrollo de talentos femeninos para el sector y así disminuir la brecha de género existente en la minería. Y como cada semana, revisaremos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comente el capítulo de hoy en Twitter utilizando el hashtag Reporte Minero. Más de 900 asistentes participaron en esta nueva versión del Copper 2022, donde a través de diversas exposiciones, charlas y cursos se analizaron los riesgos y desafíos que tiene la minería mundial y cómo las nuevas tecnologías serán clave para gestionar una actividad amigable con el medio ambiente y acorde también con los requerimientos de las comunidades en las que se desarrolla la minería. Para conocer los principales temas abordados en este encuentro, nos acompaña Fernando Silva. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Mucho gusto, Nicolás. A ver, ¿cuál es la evaluación que hacen de esta versión 2022 de Copper? Bueno, una evaluación bastante alegre, favorable, porque tuvimos mucha gente, venía de delegaciones de todos los países, muchos asistentes a nivel local y además tenemos la bondad de haber discutido temas que no se habían discutido hace harto tiempo, por lo menos 3 años, y donde tú, como bien tú decías, tenemos temas como la sustentabilidad, la innovación. También hablamos de royalty, también hablamos de colaboración público-privada, porque son temas que están tocando la agenda y que están produciendo bastante, está siendo muy importante en la industria. Entonces son temas que se tocaron y muchos temas también técnicos, así que fue transversal y con una satisfacción bastante alta de parte de los asistentes, de las autoridades que estuvieron, entre otros. Veamos algunos puntos, Fernando. Sustentabilidad, yo lo decía en la introducción, muy relevante, se suma también a una conversación técnica. Muchos podrían decir, tiene de técnico, muchísimo de técnico, porque a través de esos elementos justamente se puede llevar a cabo esta minería sustentable, que es un requisito ya a nivel mundial, y no hoy, sino desde hace un buen tiempo. Bueno, la palabra sustentabilidad es amplísima, sí. Es amplísima, porque eso tiene que ver con lo primero, la sustentabilidad de la actividad, del negocio, claro, que sea viable, y no solo, y eso incluye obviamente los temas medioambientales, comunitarios, los temas técnicos, los temas, como bien dijiste tú, hídricos. Son muchos temas complejos y cada vez son más complejos, las comunidades son más demandantes y las dificultades técnicas son cada vez más complejas. Además que hay una alza de costo importante en la industria, hubo un tiempo en que hubo un descenso de los precios que se consideraban que estaban tan buenos, entonces hay una estrechez, hay una complicación no menor en el mercado minero. Claro, y una competencia que no solamente se basa en la oferta, en precios, en tecnología, sino también en este punto, ¿no? Claro. Sí, no, y bueno, como tú bien dices, cuando uno habla de sustentabilidad, tú de acuerdo lo insinuaste también, terminamos en los temas, los grandes temas, en la colaboración público-privada, en el royalty que está en discusión, sí, que también nos encontramos con sorpresa que la discusión actual del royalty tiene detenido 60.000 millones de dólares de inversión. Entonces eso hace como... Analizado en términos de la incertidumbre, ¿no? Claro. Verlo desde ese punto de vista. Claro, porque al final es una matriz de riesgo que tienen todos los países
y todas las empresas mineras que están en muchos países. Entonces, en la matriz de riesgo, cuando tú ves que hay un país que está con un problema, que está apareciendo un ruido, que tú tienes que defender a los inversionistas y que podría haber problemas en el futuro para concretar proyectos, con los permisos y con los impuestos, bueno, obviamente los inversionistas van donde es su deber, ¿no es cierto?, buscar y procurar dónde van a tener mayor facilidad. Cuéntame una cosa, en ese punto, ¿qué se comentaba y qué se abordaba? Y si se saca alguna conclusión, vamos a estar revisando después en el programa algunos cambios que se han hecho al proyecto de ley, pero del royalty mismo, además de este punto de las inversiones para otros temas también que salieron de esto. Mira, hay una cosa que está súper interesante, porque estuvo los representantes de la industria, estuvo los representantes del Poder Ejecutivo, representantes del Poder Legislativo, y lo más interesante es que todos están concordantes en los intereses, en las voluntades. Yo decía que lo que falta es ponerse de acuerdo en la última milla. Estamos todos lo mismo, pero obviamente estas indicaciones del impuesto, sí, la postura importante de la industria es que un impuesto ad valorem, o sea, la venta, es sumamente perjudicial, es lo principal, porque eso podría ser el 100% de los excedentes. Claro, en el objetivo hemos tenido muchas conversaciones al respecto, hay bastante consenso en dejar también más riqueza o más ganancia a las zonas mineras, por ejemplo, es un tema regional y de descentralización. Y a las arcas fiscales. En la forma es donde ahí hay el tope. Exacto. Como todo en la vida, digamos, también. Sí. Bueno, hay que seguir conversando. Yo creo que tú has dado en el clavo. El desarrollo que tiene que haber local tiene que ser tremendo. De hecho, el royalty implementado el año 2004, entiendo que también tenía esa componente, que una parte quedaba en la región donde se generaba. El presidente de la República lo dijo el otro día, Tierra Amarilla, un pueblo pobre, un pueblo... Nadie lo discute, pero tiene un producto de ingreso bruto más alto que la mayoría de las ciudades de Chile y pueblos. El problema es un problema de infraestructura, entonces tenemos que abordarlo seriamente y la infraestructura normalmente corre por el Estado, a lo mejor el tipo de concesiones, pero hay un complemento que tenemos que trabajar en conjunto para que realmente se note el beneficio. Claro. Fernando, un tema obligado en cualquier encuentro, me imagino también en Copper 2022, fue la tecnología y la innovación. Súper amplio también, en términos de las oportunidades que existen en Chile con el mundo y el mundo con Chile, digamos. ¿Cómo se abordó también y el foco que se puso aquí? Mira, hubo unas cosas espectaculares que yo, que estoy metido en minería, me sorprendieron. No creo que sea bueno dar nombre específico, pero sí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un camión, de estos grandes camiones mineros, que con la nueva aplicación del hidrógeno, una carga de hidrógeno, por decir así, va a tener la capacidad de durar ese combustible durante 8 días arriba del camión. O sea, durante 8 días tú no necesitas ir a rellenar combustible. Entonces, este tiene un beneficio fantástico. También ellos han puesto paneles solares. O sea, el cobre verde fue un tema y para allá va la cosa. Va a camino agigantado a que tengamos un cobre verde en que sea donde no haya combustibles fósiles, donde haya energía solar recuperable. En todo el proceso. Finalmente, claro, ¿no? Claro, todo el proceso, como todas las cosas, la huella de carbono, ¿no es cierto? Tú miras para atrás, tú empiezas a generar energía a través de la energía solar, no convencional, y todo el consumo viene, entonces ya la huella de carbono es cero, digamos. Tú mencionabas, Fernando, la colaboración público-privada, y importante para impulsar a la industria. ¿Cuál es también la mirada que tuvieron en estos encuentros y la relevancia que tiene esto y cómo ir concretando? ¿Existe colaboración público-privada? De todas maneras. Siempre me dicen acá, hay que potenciarla. Muchas veces hay que mirarlo con otra mirada. Claro. Mira, súper interesante la cantidad de empresas que estuvo ahí y contándonos una serie de proyectos que han hecho en el pasado de colaboración público-privada, que son bien interesantes, que uno no las ve realmente. Se ha hecho bastante. Pero como tú dices, aquí naturalmente si queremos que tengamos una minería pujante, una minería que como dice el presidente del instituto, abra la torta, o sea, crezcamos la torta, lo importante es que crezca el tamaño de la industria. Después vemos cómo repartimos, ¿no es cierto?, los excedentes que hay. Por lo demás, de un ingreso determinado, el 70% queda en el país, porque tú tienes sueldos, proveedores, contratistas, impuestos. Entonces, tú tienes una torta muy grande que está quedando. Entonces, lo que importa es que la torta sea la más grande posible. Y en ese sentido hay cosas pendientes, como recién te decía a ti. O sea, la colaboración público-privada pasa por infraestructura, en que debemos ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?, lo público y lo privado, cómo potenciamos la infraestructura de ciertos lugares para el beneficio de la comunidad. ¿Procesos también? ¿Regulación? Claro, por supuesto. ¿Regulación siempre cae aquí en la conversación? Sí, eso lo decía el subsecretario, que ellos querían, por eso digo, la voluntad es muy, muy buena. Ellos querían no ser solo un ente regulador, sino que ir más allá.
Yo le decía, mira... Entonces se habla de ser un ente regulador, pero a la vez motivador. Exacto, exacto. Yo le decía, la regulación es muy importante que se haga y que se haga de buena manera, porque esto como el árbitro en el partido de fútbol, ¿no es cierto? Si es y saca la roja a la primera, se acabó el partido. Claro. Entonces, lo público tiene que regular, pero tiene que regular en qué cancha vamos a jugar y si vamos a jugar en altura o en el mar, pero no empezar a jugar el partido, ¿te fijas? Porque de repente pasa eso que la regulación mal entendida produce atascamiento. Tiene que generar condiciones, ¿no es cierto?, para que se desarrolle la actividad. Hablábamos de innovación y tecnología. Es importante el financiamiento, los recursos para esto. Un tema también que se trató, ¿no? Claro, claro. Ahí hay un tema, como bien dices tú, súper importante. Nosotros tenemos problemas serios en la minería de acceso al capital, en mediana minería, en pequeña minería ni hablar. Nosotros, acuérdate que esto lo vemos, el cobre en Chile se produce de todas las categorías, no solo la gran minería. Sí, claro. Y el capital es un tema que también tuvimos la suerte de tener al presidente de la Bolsa de Toronto, que de hecho estuve con él hace poco rato, y que empezó a mostrarnos caminos para que las empresas más pequeñas, sin tanto acceso al capital, lo puedan tener y desarrollarse. La junior para adelante. Exacto, la junior ahí de Tienen ahí en la Bolsa de Toronto, de hecho, se basa principalmente en esto. Claro, entonces ellos están viniendo, nosotros quedamos un acuerdo ahora, después de hace poco que nos reunimos, que tenía que seguir viniendo, tenemos que seguir trabajando para poder desarrollar esto, porque nosotros también lo conversamos con el Ministerio, de que en este triángulo que creemos nosotros que es virtuoso, el triángulo donde para hacer minería tú necesitas gestión, necesitas capacidad técnica, ¿no es cierto?, geología, minería, y también necesitas capacidad de acceso al capital. Bueno, ese triángulo virtuoso necesitamos que alguien nos venga a ayudar con eso, y nosotros en Chile tenemos proyectos buenos, tenemos buena geología, tenemos un país que tiene buenas condiciones, entonces estamos justamente trayendo a esas instituciones para que nos aporten desde esa perspectiva. Sin capital, por más pequeño que sea el proyecto, no puede hacer nada. Todo proyecto, por más pequeño que sea, siempre va a ser intenso en capital. Déjame llevarte a otro capital, el capital humano, también clave, ¿no? Sí, sí, bueno, hoy día con los cambios tan grandes que hay, donde la innovación va dando un paso agigantado, el capital humano es sumamente fundamental, el ingreso a la mujer y la industria que está creciendo bastante, la convicción de que efectivamente las personas pueden ser entrenadas. Eso ha sido un hallazgo, porque siempre decían, no, las personas tienen que ir de allá porque no saben acá. No, la convicción es que la gente de la zona, de las comunidades, deben ser entrenadas. Ellos necesitan trabajo, ellos quieren trabajo. El 99% de las instituciones está pensando que van a poder ser entrenadas y van a poder trabajar en esos lugares. Que eso está de la mano con la relación con la comunidad, finalmente, hacerla partícipe de los proyectos, de la instancia, del yacimiento, pero de todo el ecosistema minero que se va desarrollando. Algo que ya existe, pero que ha habido también un cambio de mirada al respecto. No solamente llegar y poner la plata sobre la mesa, digamos, para un municipio, sino finalmente tener una relación durante todo el proceso de este Mira, si uno revisa, hay un ejemplo bien interesante que es la mediana minería en Chile. La mediana minería está en una serie de comunas donde todos los consumos de esa mediana minera son locales. Las comunidades, los proveedores, la señora de las verduras, la que hace el pan, todos los consumos entonces es muy virtuoso. Entonces en esas comunidades no hay ningún problema con la minería porque saben que es un músculo, ¿no es cierto?, para la comunidad. Y yo diría que los grandes problemas son a veces de las grandes mineras, donde no se ha podido desarrollar esto por una relación público-privada que no ha estado a la altura quizá. Entonces, poder potenciar ese tipo de cosas, y a veces no solo en infraestructura, como dices tú, tanta plata que sé yo, sino que en cultura. Yo siempre lo he dicho, aquí nosotros tuvimos en los 50 a Edith Piaf cantando ahí en Teniente, cantando en Calama, y nosotros, ¿quién nos hemos traído? ¿Ah? No hemos traído en ese tiempo, nosotros traemos cultura, tenemos que traer eso también, que es tan importante como lo otro. Así que... Claro, traer cultura, y eso es bien importante y es un beneficio que puede tener esta relación. Mira, nosotros hicimos una cuestión fantástica, tuvimos suerte en realidad. En la inauguración tuvo la ministra, tuvo el senador Chaguán, tuvo las autoridades, la industria, etc. Y nosotros, como digo yo, la Gran Codelco apoya a un grupo de estudiantes jóvenes de una orquesta de los Andes. Y vinieron a cantar, habían venido hace tiempo, yo no lo había visto. Oye, niños de 12, 14 años, que en el anfiteatro que estuvimos, en el Espacio Río, que era inmenso, se ponen a tocar una orquesta pero todo el mundo quedó anonadado, callado. ¿Esto es Chile? ¿Esto podría ser en Roma, podría ser en otro lado? Y vamos, los aplausos. Yo estaba tratando de dirigirnos, voy a parar, todos aplaudían y al final otro y otro.
es fantástico. Entonces ahí te das cuenta que la minería tiene una serie de incidencias en la comunidad. Estos niños, imagínate, podrían estar hoy día, yo ni siquiera hablo de droga, diría, podrían estar pegados a los tablets. No, pues ahí están entrenando, están ensayando para tocar el violín, el violonchelo, para tocar todos los instrumentos que hacía, que hizo que esto fuera fantástico. Entonces ahí te das cuenta que hay otros elementos también. Sí. Fernando Silva, muchas gracias por acompañarnos en el programa y felicitaciones por este encuentro. Gracias a ti, Nicolás. Que te Estamos vaya en muy contacto. Chao, chao. Bien, ¿y sabía usted que durante 53 años SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano? Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Reporte Minero y Energético. Una serie de indicaciones que reformulan el proyecto de royalty minero fueron presentadas por el gobierno. Esto luego de conversaciones con parlamentarios y representantes del sector. Esta considera la reducción, por ejemplo, al 1% del componente ad valorem y un cambio en la escala de tasas que ahora será calculada en función del margen operacional. Ante estos cambios, ¿qué opinan los expertos? Los detalles en la siguiente nota. El gobierno presentó una reformulación al proyecto de royalty minero. En detalle, se redujo el componente ad valorem al 1% para la gran minería, cuya explotación supere las 50.000 toneladas, excluyendo así a la mediana minería en este componente. Además de una escala de tasas para aplicar el impuesto en función del margen operacional, que oscila entre el 8 y 26% a nuevos destinatarios de la recaudación. El gobierno tomó en consideración parte de los puntos planteados, las preocupaciones que hay de la industria, específicamente en disminuir y más aún dejar plano en el fondo el componente ad valorem, que sería un nuevo componente sobre un impuesto sobre las ventas mineras, y que lo baja a 1%, y por otro lado cambiar la dependencia en el fondo de la tasa que se aplica sobre el margen operacional al precio del cobre, sino que lo deja en función del margen operacional de cada operación minera. Me parece que con las indicaciones ingresadas el royalty minero es mucho más consistente técnicamente, está mejor formulado y mejora temas que eran bien cruciales, que tenían que ver con un valor en progresivo, que además tenía esta diferenciación según tamaño de operaciones, que era un tanto arbitrario, una progresividad de tasas a partir de los precios en vez de los márgenes, que también hacía más procíclica la recaudación. Como resultado de las modificaciones, se estima que el royalty recaudará un 0,6% adicional del PIB. Sin embargo, actores del sector han demostrado su preocupación ante una posible pérdida en la competitividad e inversión. La carga tributaria queda dentro del rango. No quedamos ni como el que tiene menor carga tributaria ni como el que tiene mayor. De hecho, la situación actual nos lleva a que somos el de menor carga tributaria, o peleando ahí, con Estados Unidos tiene un poco menos, pero Perú y si nos comparamos con Perú y Australia, Chile es el que tiene menor carga tributaria. Entonces, esta pérdida de competitividad que va a haber porque se aumentan las tasas, sí, vamos a perder competitividad, pero nos estamos recién acercando a las cargas que tienen estos otros países. Una mirada de largo plazo de cómo impactaría a las operaciones mineras en términos de tasa efectiva total, cambiaría de un 58% que estaba en la propuesta original del gobierno, bajaría a un 48% en promedio, lo que claramente es una moderación, pero aún así sigue siendo un salto significativo respecto al estimado actual, que nosotros estimamos en un 37%. Es posible, es difícil dar una respuesta blanco y negro, por así decirlo, respecto a las inversiones futuras. Sí está claro que este aumento de tasa efectiva tiene un impacto sobre la rentabilidad de las nuevas inversiones. Con esta recaudación se considerarán gobiernos locales y regionales, prioritariamente aquellos de zonas mineras como nuevos destinatarios de la recaudación. Y en esa línea se duplicará el aporte del fisco al Fondo Común Municipal. Entonces, ¿cuáles son las observaciones desde una de las principales regiones mineras? Se estima un crecimiento para todos los gobiernos regionales de $280 millones. Eso viene a ser como 17.000 millones de pesos por región.
Entonces, primero no se hace ninguna distinción a aquellas regiones que sufrimos las externalidades de la minería. Y hay un monto compensatorio que va a municipios. No supera los 900 millones de pesos por municipio en este caso. Entonces, no le veo el sentido de royalty a este proyecto. No veo que se esté compensando a las regiones mineras. Según datos del Consejo Minero, solo un 15% de la fuerza laboral de la industria minera corresponde a mujeres, por lo que las estrategias para lograr más incorporación de trabajadoras en el sector se han dirigido a las generaciones más jóvenes. Conocemos más en la siguiente nota. Hace solo 25 años fue derogado el artículo del Código del Trabajo que impedía el trabajo de las mujeres en las faenas mineras. Desde entonces hasta el 2021, según Consejo Minero, la participación femenina en la minería alcanza cerca de un 15%. Para ello, el sector se ha propuesto avanzar en iniciativas que mejoren estas cifras. En Philips Sudamérica, la estrategia de relacionamiento con las comunidades se basa en el desarrollo de talento para la industria. Específicamente en Chile hemos decidido trabajar en el desarrollo del talento femenino, entendiendo que es una carencia que tiene toda la industria. Quizás hoy día hay muchísimas más mujeres en áreas de soporte dentro de la minería, ya sean recursos humanos, finanzas, incluso logística, pero nos falta tener más mujeres dentro de lo que es el scope de la operación. Todo lo que también tiene que ver mujeres mecánicas, técnicas, pero también en mujeres en cargos de liderazgo operacional. La empresa ha puesto foco en inculcar desde temprana edad el estudio de carreras y oficios relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a niñas, jóvenes y adolescentes. Asimismo, se han promovido capacitaciones sobre sesgos inconscientes y estereotipos de género, con el fin de dejar atrás el concepto de industrias masculinizadas. Este último año hemos estado trabajando en la implementación de talleres de robótica y de sesgos de género, los talleres para niñas que van desde los 9 hasta los 14 años y los talleres de sesgo para sus apoderados. Es una oportunidad para que efectivamente las mujeres se incorporen al mundo laboral en una industria que ofrece muchas oportunidades, autonomía económica, desarrollo profesional, estabilidad, impacta no solamente en su desarrollo individual, sino también en su núcleo familiar. El desafío que tenemos hoy es involucrar a mujeres en roles de liderazgo, porque estamos mirando desde un punto de vista distinto. Y hoy día nuestra mirada y nuestra experiencia en el rubro nos va a permitir tomar decisiones distintas de cómo hacer mejores las cosas quizá o hacerlas distintas. Una semana intensa ha tenido la relación de trabajadores y trabajadoras con las empresas mineras. Es así como recientemente el sindicato número 1 de Escondida, operada por BHP, anunció movilizaciones para este 21 y 23 de noviembre. El sindicato, que reúne a cerca de 2.400 afiliados, acusa a la compañía de múltiples incumplimientos, infracciones y vulneraciones que comprometería la seguridad de los trabajadores. Ante la negativa de la empresa para buscar solución a los reclamos, la organización ha optado por la huelga. A ello se suman las movilizaciones impulsadas por contratistas de distintas divisiones de Codelco, con manifestaciones y cortes de ruta en El Teniente, Andina y Ventanas, donde los sindicatos de contratistas exigen una mesa de negociaciones que represente a todos los subcontratados y mejorar las condiciones laborales y salariales. Asimismo, trabajadores subcontratados de Chuquicamata se tomaron uno de los accesos a las faenas para exigir ser incorporados al acuerdo marco con la estatal. Tres importantes compromisos presentó la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, durante la COP27 en Egipto. Entre las iniciativas destaca el reforzamiento de la contribución determinada a nivel nacional, con la que se introdujo el concepto de transición socioecológica justa, actualizando sus políticas climáticas e incluyendo las obligaciones de la Ley de Cambio Climático y de la Estrategia Climática de Largo Plazo 2050. Además, el país se comprometió a revertir la tendencia creciente de emisiones de metano e incluyó el compromiso de ampliar en al menos 1 millón de hectáreas la actual superficie de protección oficial de ecosistemas terrestres y acuáticos continentales al 2030. Asimismo, Chile presentó el quinto informe bienal de actualización, el que ha sido generado con miras hacia el marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París y la presentación de los informes bienales de transparencia. El documento se entregó
el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que registró una caída de 4% en las emisiones del país. Por último, la autoridad presentó su primera comunicación de adaptación, documento que tiene como foco prioridades y necesidades de Chile relacionados a adaptación, detallando las principales amenazas, vulnerabilidad y riesgos. El Departamento de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile informó que junto con el proceso de postulación al magíster en minería ha aprobado hasta 2 becas de arancel para candidatas mujeres que deseen cursar el programa de magíster en minería a partir de otoño 2023. Este beneficio busca promover la participación de mujeres en la industria y consiste en la exención total del pago del arancel durante el primer año de estudios, con la posibilidad de renovarlo anualmente. Para obtener la beca de arancel, la estudiante debe ser primero seleccionada para iniciar sus estudios en el magíster en minería. El comité académico del programa decidirá y recomendará entre todas las candidatas seleccionadas a la o las estudiantes becadas de acuerdo con los criterios de selección. Con esto llegamos al final del programa, como siempre agradeciéndoles su sintonía y recordándoles que todos nuestros contenidos están en reporteminero.cl y también en 24horas.cl. Será hasta la próxima, que estén muy bien, chao. Reporte minero y energético.